Tenemos delante de nosotros dos textos pascuales. En el Evangelio escuchamos un nuevo pasaje sobre las apariciones de Cristo resucitado a los discípulos, en particular hoy a la Magdalena. Y en la primera lectura seguimos escuchando el discurso de Pedro después de Pentecostés. Y de la primera lectura hay varias cosas que podríamos comentar. Fíjense cómo las palabras de Pedro, que está hablando sobre la vida de Jesús, esas palabras llegan al corazón. Y esto es lo primero que me ha gustado, porque creo que la palabra de Dios tiene esta función. No solamente llegar a nuestros oídos, sino sobre todo llegar al corazón. Y esto es lo primero que hoy le pedimos al Señor, que su palabra pueda llegar a nuestro corazón, que no se quede solo en la superficialidad. Y fíjense lo que pasa cuando la palabra llega al corazón. Entonces le preguntaron a Pedro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La palabra llegó al corazón y entonces ellos sintieron la necesidad de hacer algo. No se pueden quedar inmunes. Y esto es lo que sucede en aquel que escucha la palabra y le permite llegar al corazón. Enseguida entiende que no se puede quedar sin hacer nada, que hoy algo tiene que hacer, que hoy algo tiene que cambiar en su vida. Yo no sé si escuchando cotidianamente la palabra, dejemos que ésta llegue a nuestro corazón y entonces busquemos acciones concretas para cambiar. Porque si somos de las personas que dicen, qué bonita palabra, qué entendible, bueno, eso es cierto, eso es verdad. Y se siente contenta porque ha escuchado una buena palabra, pero no ha dejado que llegue a su corazón. Y si a lo largo del día no hay cambio, a lo largo del día no hay una diferencia, no hace que esa palabra cambie la vida, que no me lleve a la conversión, que no me lleve a tomar decisiones sanas, palabras más correctas, pues entonces la palabra no tuvo su función. ¿Qué tenemos que hacer? La pregunta surge porque han escuchado la palabra. Y nosotros hoy hemos escuchado la palabra y tendríamos que preguntar precisamente lo mismo. ¿Yo qué tengo que hacer hoy? Yo que ya escuché la palabra, ¿qué tendría que hacer? ¿De qué cosas tendría hoy que cambiar? ¿Qué cosas tendría que dejar a un lado? ¿Qué cosas debería dejar atrás? Y luego fíjense la respuesta de Pedro a esa pregunta, ¿qué tenemos que hacer? La respuesta fue esta: conviértanse y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo. Y nosotros podríamos decir, al menos ya una de estas dos cosas la tenemos. Estamos bautizados. Esa es la ventaja. Ya tenemos una de las dos condiciones que dice Pedro. Estamos bautizados. Y ahora le pedimos al Señor la gracia de la conversión. El fruto más evidente de la resurrección es la conversión, es decir, el cambio de vida. Porque la resurrección nos hace ser personas distintas, que cambie nuestra vida, que cambie nuestra historia, que cambie nuestra conducta, que cambie nuestra manera de ser, de pensar, de ver la vida. Y si antes era negativo, si antes era pesimista, hoy, después de la resurrección, después del encuentro con la palabra, del encuentro con Cristo resucitado, mi vida tendría que ser completamente distinta, la de una persona positiva, de una persona que comienza a confiar, de una persona que trata de hacer bien las cosas. Las cosas en la vida no son perfectas, pero ya no soy pesimista, ya no soy negativo. Ahora veo las cosas con esperanza. Y ahí es donde comienza la experiencia de la Pascua, con un corazón que acepta la palabra, que sabe que tiene que hacer algo, y lo primero que tiene que hacer es convertirse. Y si vamos al Evangelio nos encontramos con una preciosa escena
Está María Magdalena en el sepulcro, llorando, porque ha perdido a su Señor, ha perdido a aquella persona a quien amaba. Y de pronto se le aparece Jesús, pero ella no lo reconoce. Me parece que esto sucede en más de alguna ocasión en nuestra vida. Ver a Jesús y no reconocerlo. ¿En dónde? ¿En quién? ¿De qué manera? Pues ahí, en nuestra vida cotidiana, en los demás con los que hacemos la vida todos los días. Vemos todos los días a Jesús y de pronto no lo reconocemos. Es que nos habituamos a vivir y a estar juntos. Y qué difícil es poder ver y reconocer a Jesús en aquella persona que está a mi lado, en aquella persona que tiene errores, que tiene fallas. Qué difícil es ver a Jesús en aquella persona que hace la vida a mi lado. Y uno podría decir, ¿cómo reconocer a Jesús en este que incluso se la pasa molestándome? ¿Cómo reconocer a Jesús en este que me ha hecho la vida de cuadritos? Pues sí, ahí está Jesús, solo que no le reconocemos. Él nos necesita nuestro tiempo, necesita nuestras palabras, necesita de nuestra presencia. El problema es que no siempre le reconocemos en el otro. Nos pasa lo que le sucedió a Magdalena. Vio a Jesús de pie, pero no lo reconoció. Y puede que pasemos la vida juntos en la misma casa, por años, 10, 20, 30 años juntos, y no darme cuenta de que el que está a mi lado es Jesús que me necesita. En este día martes le pedimos al Señor esta gracia, que podamos aceptar en el corazón su palabra, para que aceptándola podamos hacer algo. Y lo primero que tenemos que hacer es la conversión. Y segundo, que sepamos reconocer su presencia en aquel que está a nuestro lado. Se lo pedimos al Señor. Que así sea. ICM